En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo tercero, la libertad del hombre. Entramos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 8 números al tema que tiene como título Libertad y Responsabilidad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1731 al 1733. Si Cristo no creyera en nuestra libertad, no nos daría unos mandamientos. Tampoco nos advertiría de unos peligros. Él conoce bien nuestra libertad. Él conoce muy bien todas las posibilidades que tenemos. Y por eso nos ofrece un camino muy concreto donde podamos, ejerciendo la libertad, seguirlo a Él fielmente. Número 1731 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Esto es un número extraordinario, supremamente profundo, queridos amigos, que vale la pena pues no despreciar ni una sola palabra. Ciertamente, la libertad no está radicada en la corporeidad del hombre. Nosotros, en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestra corporeidad, no somos libres, ¿no? Estamos determinados por unas leyes biológicas y químicas. Pero en su razón, en su voluntad, en su espíritu, ahí sí que el hombre es libre. Antropológicamente, ahí está sustentada la libertad. De hecho, el hombre manda en su propio cuerpo, pero está condicionado por su biología. Pero aunque está condicionado por su biología, no está totalmente determinado por ella. La prueba es, por ejemplo, ese grandioso santo, San Maximiliano Kolbe, nacido en Polonia en el año de 1894. Ese hombre, por amor a Dios, fue capaz, por el poder que tenía de determinar su vida, de entregarse al pelotón de fusilamiento allá en el año de 1941 a sus 47 años de edad, en lugar de otro preso. Estaban en el campo de concentración de los nazis en Auschwitz, Alemania, y en la noche un preso se había fugado. Por esto ordenaron ejecutar 10 presos.
Uno de esos 10 presos era un hombre que Maximiliano sabía que tenía familia, hijos. Y él dijo al carcelero, yo me cambio por él. Y se lo dijeron, padre, pero usted va a morir. Sí, yo voy a morir por él, para que lo dejen vivo. Maximiliano Kolbe rompió todos los esquemas existentes del instinto de supervivencia que tiene un ser humano, que le dice en todo momento, conserva tu vida a toda costa. Esto es algo que es imperativo en nosotros. El instinto de autoconservación es el instinto más fuerte que existe en el hombre. Es incluso en los tiempos más fuertes de la psicología de Sigmund Freud, donde Freud decía que el instinto más fuerte del hombre era el instinto sexual. A Freud le contestaron diciendo, no, el instinto más fuerte del hombre es el instinto de autoconservación, de supervivencia, de conservar la vida. Maximiliano fue capaz de vencer su instinto de supervivencia entregando su vida por ese otro preso. El hombre, por muchos condicionamientos que tenga, culturales, familiares, de salud, sin embargo, ninguno de ellos lo determinan. Lo condicionan, pero no lo determinan. Al final es él el que pudo elegir. El padre Maximiliano Kolbe se determinó por el amor y la entrega al prójimo y fue capaz de dejarse ejecutar. Porque una cosa es tener esa capacidad, ese poder de determinarse, y otra cosa es ejercerlo. Muchas personas en el mundo van pensando, sabiendo lo que tienen que hacer, pero no lo ejercen. El borracho sabe que eso está mal y que no debe de hacerlo, pero no lo hace. El drogadicto sabe que no debe de hacerlo, pero lo hace. Naturalmente puede pasar que a fuerza de no ejercerlo, porque se tiene miedo a que se atrofie. Y eso pasa con todo. Uno puede tener una capacidad intelectual muy grande, pero si no la ejerce bien, puede que tenga mucha memoria, pero si no la usa, se atrofia. Por eso es tan importante la educación de los niños. No es posible que podamos tener niños donde ya no se hacen ejercicios de memoria. Se atrofia la memoria. ¿Cómo es posible que a los adolescentes ya no se les enseñe historia que porque no son capaces de memorizar fechas o eventos? No, no es posible. Si no se ejercita, el intelecto se atrofia. De hecho, puede haber personas que esa capacidad de libertad, a base de no utilizarla, entonces van por la vida como ese título o ese refrán que dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Se dejan arrastrar. Cuando uno no tiene esa capacidad de utilizar su libertad, entonces uno termina arrastrado. Al final de todo, uno se puede preguntar, pero ¿este es libre? ¿Eh? Medio de un mundo donde vemos tantas cosas, uno incluso podría dudar de que si existe la libertad, porque parece que estamos ya como mandados, como predestinados a X o Y cosa. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿este es libre? Y naturalmente, sí es libre, porque tiene razón,
tiene voluntad y tiene alma espiritual. Las facultades las tiene, pero quizás las tenemos muy escondidas. Muy, pero muy escondidas. Por eso este número 1731 del Catecismo lo dice de una manera tan bonita. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Qué cosa tan importante esta. La libertad nos permite crecer y madurar. ¿Cuántas veces sufrimos por el hecho de que alguien esté esclavizado o haya tomado determinadas opciones en su vida de alejarse del bien, de alejarse de la dignidad, de alejarse en definitiva de Dios? Y sufrimos. Y sufrimos por el hecho de que tenemos un hijo que ha optado por el alcohol, que ha optado por la droga, que ha optado por la delincuencia. Sufrimos porque el otro es esclavo. Y muchas veces, fíjense queridos amigos, hemos nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, cuántas mamás que sufren por sus hijos y que incluso nos llaman a pedir oración por ellos para que aprendan a tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces esas mamás les gustaría poder meterse en la cabeza de sus hijos por una hora o por un minuto para ayudarle a rectificar su vida? ¿Cuántas veces quisiéramos estar en esos zapatos para sacarlos de ahí, a ver si Dios me permite, ¿no?, enderezar ese camino? A ver si Dios me permite quitarle la libertad durante media hora y en ese tiempo poder forzar a mi hijo a que cambie. Pero no es así. No es así. La decisión de Dios de habernos hecho así de libres es una decisión plena. Esa sensación que tenemos de querer en algún momento que la libertad como que se suspenda, aunque sea por un tiempo, para poder rectificar caminos o actitudes que nos están destruyendo, eso no se puede dar. Es igual que cuando las personas, cuando empiezan a estudiar la Sagrada Escritura o la Sagrada Teología y empiezan a leer el texto del pecado de Adán y Eva, del pecado original, es muy común escuchar a los estudiantes decir, bueno, ¿y por qué Dios ante el primer pecado no eliminó a Adán y Eva, los desapareció, dejó que murieran y empezaba de nuevo? Eso es típico escucharlo en los principiantes. ¿Por qué tuvo que Dios dejar que pasara todo lo que vino después? Ahí nadie se hubiera dado cuenta. Porque Dios respeta tu libertad. Y aunque nadie se hubiera dado cuenta del hecho de Adán y Eva en el paraíso y todo lo que nos cuenta la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, Dios va a ser fiel al hombre. No lo hace porque lo vean o no lo vean. Es por fidelidad al hombre. Porque Dios lo ve de otra manera. Él ve que cada uno tiene que escribir su propia historia y que en esa historia también hay una confianza, también hay una providencia, también hay una espera de maduración. Y Dios confía tanto en cada uno de nosotros que nos ha permitido que sigamos decidiendo. Ojalá esa confianza que Dios tiene en nosotros la pudiéramos tener en Él. Que el ejercicio
de nuestra libertad nos lleve a confiar en Él. Porque entonces de esa manera el ejercicio de nuestra libertad nos va a hacer crecer y madurar. Porque está claro, queridos amigos, que para crecer y para madurar en el ejercicio de la libertad, uno tiene que ir aprendiendo de sus propios errores. Y si no, mírese cada uno hacia atrás y se dará cuenta. ¿Qué es lo que más me ha hecho madurar en mi vida? Sin duda alguna, darme cuenta de que he cometido unos tremendos errores y que por alguna circunstancia alguien o algo me lo ha hecho saber, me lo ha evidenciado y yo lo he podido corregir. Por eso este número del catecismo lo dice de una manera tan bonita, una fuerza de crecimiento y de maduración. De hecho, podemos cometer el error, nosotros los padres de familia, de ser algunas veces un poco hiperprotectores hacia nuestros hijos. ¿Eh? Por ejemplo, donde hay tanta protección de que su hijo no cometa errores, usted no le ayuda a crecer. Porque no es el hijo el que está eligiendo, es usted el que está eligiendo todo por él. Y mientras él no ejercite su libertad, no va a madurar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa es caminar con ellos, seguirle, y otra cosa es decidir por ellos todo. Eso es un error en la formación de los hijos. Ellos tienen que aprender a utilizar bien su libertad, pero claro, no la van a aprender a utilizar bien si los dejamos completamente solos, a la deriva de ellos. Tenemos que estar ahí caminando con ellos, pero nunca dejar de darles la oportunidad de ejercer ellos su libertad. En cosas mínimas como en cosas grandes. Como la ropa que se van a poner, pues es que es el gusto que él tiene, si le gusta el negro, si le gusta el blanco, ¿por qué se tiene que poner el rojo que usted está decidiendo? Permítale que él ejerza su libertad. Pero también en las cosas grandes. Cuando sale de casa, a la hora que llega a la casa, usted tiene que tutelar esa libertad. Por eso repetimos lo que dice este número del catecismo: la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Es verdad que si uno elige mal, se va esclavizando. Pero es importante que no tengamos miedo a la libertad, aunque esté la posibilidad de equivocarnos. Es necesario ejercer esa capacidad de opción para que así uno mismo compruebe la responsabilidad que tiene ante la vida. Que un acto genera una respuesta. Y que tengo que asumirla. Que no podemos pretender que toda esta sociedad de jovencitos quieran vivir como adultos, pero que no tengan responsabilidades de adultos. Déjame actuar como adulto, pero permíteme ser responsable como niño. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hace una niña o un niño de 15 años metido en una cama y en otra cama? Como si fuera un adulto. No, no. Pero después trátame como niño. ¿Qué hace un niño de 14 y 15 años manejando un coche a las 10 de la noche sin un adulto con él?
Es que yo ya sé manejar, no, pero es que un coche no es para un niño de 14 o de 15 años a las 10 de la noche, sin su papá o sin su mamá. Hay que estar ahí, tutelando esa libertad, corrigiendo en el momento que haya corregir esa libertad, esas opciones. Pero hay que estar. Porque de lo contrario, el otro caso es que si todo te lo dan hecho, nunca va a aprender la responsabilidad de la vida. No se dará cuenta de que no es lo mismo el bien o el mal. Imagínese usted creciendo sin saber qué es bien y qué es mal porque mi mamá me lo hace todo. Por eso, queridos amigos, no tenemos que tener miedo a la libertad, pero a una libertad acompañada. Porque Dios no ha tenido miedo en darnos esa libertad para que aprendamos a tomar elecciones y aprendamos a ser responsables ante nuestros actos de elección. Pero todo eso debe de estar acompañado. Al final termina este número 1731 del Catecismo diciendo, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Es decir, que la libertad es imperfecta, si se puede utilizar esta palabra, cuando no está ordenada a Dios. Qué cosa tan interesante. Vamos a poner el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se marchó de casa, yo pregunto, ¿era libre? Y la respuesta es sí, era libre. Y el padre le respetó su libertad. Al padre le dolió, pero respetó su libertad. Cuando el hijo pródigo, después de ir a reventarse la nariz allá en el mundo mundanal en el que se metió, y entró nuevamente en razón, y hizo un examen de conciencia y se dio cuenta del error que había cometido y decidió volver a casa, ¿era libre? Sí, era libre. Él vio el error que había cometido, se arrepintió y volvió. Era libre cuando marchó y era libre cuando volvió. Pero la pregunta clave aquí, queridos amigos, que debemos hacernos ante esta preciosa parábola es, ¿cuándo era más libre? ¿Cuando se marchó o cuando volvió? Y la respuesta es muy clara. Era más libre cuando volvió. ¿Sí? Por eso dice, la libertad es plena cuando busca el bien. Cuando se marchó, él iba a buscar lujuria, vanidad, a fin de cuentas, soberbia de la vida. Pero cuando regresó, regresó buscando al Padre. La libertad es plena cuando busca el bien. Cuando la libertad opta por el mal, es una libertad esclavizada, es una libertad enferma. Cuando se marchó este joven, su libertad estaba seducida por el engaño de lo fácil, de la concupiscencia de la carne, de la lujuria, de la vanidad del ego. Cuando volvió, era una libertad esclarecida e iluminada por la verdad. Nunca me debí de ir de la casa de mi padre.
Era una libertad iluminada por la bondad de su Padre que lo iba a estar esperando. Por eso podemos decir que era más libre cuando volvió, porque volvió al Padre. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1732 que dice: hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Es decir, que una vez que nos hemos encontrado plenamente con Dios, entonces ya no se puede elegir entre el bien y el mal. Eso es muy interesante. El que está en el cielo ya no elige entre el bien y el mal, sino que esa contemplación de Dios, su voluntad está pacificada, está adherida totalmente al bien. Y por eso es imposible elegir el mal en la presencia de Dios. De hecho, alguien podría decir, entonces, si en el cielo somos plenamente libres, ¿cómo es posible que allí solo podamos elegir el bien? Y esa pregunta, queridos amigos, que tantas personas se hacen, es necesario purificar el concepto que tenemos de libertad. Solemos tener un concepto de libertad que lo confundimos con el libre albedrío, que es hacer lo que me dé la gana. ¿Eh? Yo soy libre porque hago lo que me da la gana, eso dicen todos, y lo gritan, en micrófono abierto. Pero el concepto de libertad es otro. El concepto de libertad no es hacer lo que me dé la gana. El concepto de libertad nos lo regala San Agustín de una manera extraordinaria. San Agustín dice: la libertad es la capacidad de adhesión al bien y a la verdad. Justamente por eso, las almas que están en el cielo son plenamente libres, porque ellas tienen la plena capacidad de amar y de adherirse al bien y a la verdad. Esa posibilidad que existe entre elegir el bien o el mal es una consecuencia de la libertad mientras estamos en esta vida. Pero en realidad, la plena libertad madurada y llevada a la plenitud es la capacidad de adhesión al bien. Si un acto no me lleva al bien, entonces no soy libre, soy esclavo. Y esto es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Fijémonos frente a esa expresión, ¿no?, que escucha uno tanto por ahí: yo hago lo que me da la gana. Habría que decir: es tu gana la que te tiene esclavizado, y es tu gana la que te impide ser libre. Por eso no te jactes tanto de gritar por ahí: yo hago lo que me da la gana porque soy libre. Tu gana te tiene esclavizado. Porque si decimos que el cielo es donde seremos plenamente libres y no podremos más que hacer el bien, entonces desde ahí
se nos purifica totalmente el concepto de libertad, queridos amigos. Pero hasta llegar al cielo nos queda mucho camino para ir purificando nuestra libertad de tantas ganas, de tantas esclavitudes. Mientras estamos aquí en la tierra, la libertad implica esta posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por eso nuestra tarea como educadores de enseñar qué es bien y qué es mal, de enseñar cuáles son las consecuencias de la vida de obrar bien y cuáles son las consecuencias de la vida de obrar mal. Esta es nuestra tarea de todos los días. Así como nos dice este número del catecismo, porque la libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Y esta expresión tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las pequeñas elecciones que nosotros hacemos, nos estamos determinando por un camino o por otro. Es cierto que en la vida a veces existen momentos determinados en los que uno tiene que hacer grandes opciones en la vida, y esa opción va a determinar de una manera muy fuerte el que tome un camino u otro. Por ejemplo, un joven que el Señor lo llama a ser sacerdote, él tiene que decir sí o no. Ese sí o ese no va a determinar mucho su vida. O el que se va a casar, tiene que decir sí o no. Y eso va a determinar mucho su vida. Pero en las pequeñas cosas del día a día estamos optando y estamos condicionando las siguientes elecciones. Fíjense, podría elegir ir con estos amigos o ir con los otros. La elección de ir con unos o ir con otros va a condicionar mucho mi siguiente elección que voy a hacer. Si yo me voy con unos amigos que yo sé que beben demasiado alcohol o que están muy cercanos a ese mundo de la droga, de la prostitución, ese tipo de situaciones por las cuales yo he elegido irme con ellos va a condicionar tremendamente mi siguiente paso. Es decir, en cada opción que hacemos en la vida, estamos condicionando la siguiente. Eso es como cuando los jovencitos empiezan a enloquecer por ahí, a hacer cosas y travesuras y caen en la cárcel, ¿no? Y después les mandan allá a la parroquia con 180 horas de servicio comunitario. Les pregunta a uno, bueno, ¿qué hiciste, no? Bueno, pues me metí al Macy's y me estaba robando una chamarra, ¿no? Tú sabes que ese acto está condicionando tremendamente tus siguientes decisiones en la vida. Tú sabes que ese récord va a quedar ahí en tu hoja de vida para siempre. Ese acto que cometiste ahí en ese lugar te está condicionando para tus siguientes opciones. Es que yo soy libre de hacer lo que me dé la gana. Tu gana te está condenando. Y estás echando a perder tu vida. Tu récord está quedando manchado por cosas y por decisiones que no fueron buenas en el momento que las estabas haciendo. Por eso es tan importante este tema que nos presenta el catecismo de libertad y responsabilidad. Por eso es tan importante optar siempre por lo que me permite elegir el bien y la verdad. Por eso es tan importante como catequistas, como educadores, enseñarle a los niños y a los jóvenes a elegir siempre el bien y la verdad. En el fondo, una buena manera para saber que tengo que elegir es hacerme la pregunta, ¿qué me facilita más para elegir el bien y la verdad?
¿Esto o lo otro? ¿Qué me facilita más para elegir el bien y la verdad? ¿Robarme la chamarra en ese departamento o no robarla? Es muy fácil. ¿Con qué grupo de amigos me es mejor juntarme? ¿Con estos que me llevan a la bebida y al alcohol o con estos que no? ¿Es uno o es lo otro? ¿Qué es lo que me facilita más para elegir el bien y la verdad? Porque si una opción que yo haga me va a poner más difícil que las siguientes opciones que tengo que hacer vayan en favor del bien y de la verdad, estoy perdiendo mi libertad y estoy esclavizándome. Y si hay alguna cosa triste que exista en este mundo, es escuchar que alguien ha perdido su libertad. Por ejemplo, cuando alguien cae en la cárcel. ¿Cómo se le dice a la cárcel? El lugar donde uno pierde su libertad. La libertad que elige bien es aquella que cada vez ve más fácil optar por el bien y por la verdad, porque se va haciendo el acto. ¿eh? Y ese acto me lleva a unos buenos hábitos de elegir el bien, de elegir el bien, de elegir el bien. De lo contrario, queridos amigos, es tener cada vez más las manos más atadas y al final será muy difícil desatar ese nudo. Claro que no es imposible, porque siempre cabe la posibilidad de rectificar. Claro que sí, Dios le ha reservado esa capacidad de volver, así como el hijo pródigo. Le dio la posibilidad de volver a la casa de su padre y de comenzar su camino de conversión, sí. Pero si le puedo evitar eso en una educación, enseñándole las ventajas que tiene elegir siempre por el bien y la verdad, le voy a evitar mucho sufrimiento. Al final, termina este número del catecismo diciendo, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un número que estudiaremos en adelante, el número 2006, que dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad por la acción de uno de sus miembros, experimentada como una obra buena o una obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito depende de la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. Es un número extraordinario, ¿no? En el fondo es la parábola de los talentos, esa que nos encontramos en el Evangelio de Mateo 25, 14, 30, donde un hombre repartió aquellos talentos determinados. Los talentos eran una moneda, pero imaginémonos que son cualidades. Hay uno que precisamente porque tiene libertad, tiene el mérito laudable o el demérito reprochable. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Tengo el mérito laudable de decir aquí está el doble? ¿O tengo el demérito reprochable de decir tuve miedo y los escondí? Los enterré. Por eso, en esa parábola de los talentos, el Señor a aquel que usó bien sus talentos le dijo, siervo bueno y fiel. Y al otro le dijo, siervo inútil. Es decir, el ejercicio bueno de la libertad siempre es laudable. Y el ejercicio equivocado y erróneo de la libertad siempre es reprochable. Porque es que nosotros somos responsables de nuestros actos.
Pero con demasiada frecuencia nos queremos escapar de esto y queremos creer que no lo somos. Y que además de que es una contradicción, porque continuamente estamos diciendo, déjame a mí, que yo soy libre, y luego ejerces más la libertad y entonces decimos, es que yo no soy responsable. Si has podido poder elegir, entonces vas a tener que tener la capacidad de poder responder. Lo que no puedes es hacer lo que te dé la gana y no responder por nada. El hombre es libre y por lo tanto tiene mérito al ejercer bien su libertad y tiene demérito cuando no la ejerce bien. Y esto es de lo más hermoso que el catecismo nos presenta, queridos amigos, en esta catequesis. ¿Por qué? Porque el que peca es libre, sí. El que obra bien es libre, sí. Siempre estaremos ahí en ese debate de la libertad. Por eso, queridos amigos, la libertad es un don. La libertad es una tarea y la libertad es una responsabilidad.